servilleta empezó como a volar entre sus manos. Y es que ni siquiera la inteligencia artificial puede dar con las imágenes. Tiró los 200 mangos y me dijo, toma, anda, compra comida. Y todos los magos caminando alrededor de la mesa con las alitas del pollo, como si estuvieran haciendo una especie de danza de la lluvia. Y no tenía ni idea en la que me estaba metiendo. Bueno, como toda buena historia, esta historia empieza una mañana de Navidad, el 25 de diciembre del 2005. Yo vivía en un pisito compartido, había encontrado una habitación que fue lo primero que encontré cuando llegué a Madrid, en la avenida de Betanzos, número 14. Y la mañana del 25 de diciembre, yo había llegado la noche anterior bastante tarde porque yo trabajaba en el Planet Hollywood y había habido una fiesta de Navidad y llegué a cualquier hora, en cualquier estado. Y dejé la puerta abierta, que es un problema que me ha pasado en otras ocasiones en la vida. Dejé la puerta abierta de la casa y me fui a dormir. Cuando me desperté, estaba el dueño del piso, bueno, el muchacho al que le alquilaba la habitación, con un tío que yo pensé que era un inspector de policía, porque estaba con un abrigo largo. Después me enteré que era su padre. Y me vino a contar que me echaba del piso. ¿Quién echa a alguien de su casa el 25 de diciembre por la mañana? La verdad que me quedé en una situación un poco desesperada, un 25 de diciembre por la mañana. Pues no había en ese momento idealista, o sea, la búsqueda de piso era bastante de coger el periódico, ver los anuncios clasificados, apuntar, ir a un locutorio, llamar. Pero a la mañana siguiente, en el Planet Hollywood, me dijeron, oye, el mago que venía los domingos a hacer shows de magia para los niños, el mago de los niños, ¡buah! El mago está buscando un compañero de piso, está alquilando una habitación en su piso. ¿Por qué no hablas con él? Pues me acerqué donde el mago y le dije, oye, mira, estoy buscando una habitación. Y ahí fue mi primera introducción a Malacatín. Ahí lo conocí. Cuando terminó el show, se acercó a la barra Malacatín. Malacatín tenía una pinta realmente entre imponente, que daba un poco de miedo, que daba un poco de misterio, que daba un poco de risa también, ¿no? El tío tenía una carita así muy delgadita, tenía un bigotito así y una barbita. Tenía el pelo rapado a los lados, pero arriba tenía el pelo largo, en una cola negra larguísima y unos lentes redonditos. Y tenía una cara bastante intensa. La verdad que el acuerdo era maravilloso. O sea, me cobraba 300 euros por una habitación en el centro. Estaba en la calle Andrés Borrego. Es una paralela de la calle San Bernardo que cruza la calle del Pez. Y en el centro de Malasaña. Y eran 300 euros y estaba todo incluido. La habitación es grande, podía tener una cama doble, tenía un baño adentro. Y dije, saqué la lotería con este piso. El tío me dijo, mira, tú te portas bien, no me haces quilombo en la casa y estamos todo bien. Yo vivo solo, tengo un piso grande con 4 habitaciones, pero vivo solo y quiero alquilar esa habitación. El tío cogió una servilleta y la arrugó. Ya él la tenía en la mano, ¿no? Y le iba arrugando mientras hablábamos. Y cuando terminamos de hablar, el tío me miró profundamente a los ojos y con las manos empezó a hacer así. Y la servilleta... se empezó como a abrir, ¿no? A desarrugar. El tío empezaba a hacer así, la servilleta se empezó como a abrir. Y el tío, mientras el tío me miraba la cara, y hacía así, y de repente levantó las manos y la servilleta empezó como a volar entre sus manos. Y el tío me miró la cara y me dijo, en mi casa las cosas vuelan. Y de repente hizo así, se cayó la servilleta y el tío se fue. Me quedé, joder, en la que me estoy metiendo. Y no tenía ni idea en la que me estaba metiendo. Y me fui a vivir a casa de Malacatín. La casa era realmente una cosa muy surreal, muy bizarra. A mí no me gusta tirar de inteligencia artificial, pero me he metido a pedirle a la inteligencia artificial que me genere un par de las imágenes que son fundamentales para explicar un poco la locura que era la casa de Malacatín. Y es que ni siquiera la inteligencia artificial puede dar con las imágenes, y me pasa horas diciéndole era un poco así, era un poco asá. La verdad que generaba unas imágenes espectaculares, pero no capturan realmente la esencia y el espíritu de lo tenebroso. Se abría la puerta, entrabas a una especie de recibidor y la habitación mía era la primera puerta a la izquierda, estaba como en la puerta de la casa. Y acá a la derecha había una cómoda donde pues Malacatín ponía sus abrigos y sus cosas al llegar a casa, ¿no? Sus llaves, sus monedas. Y ya la cómoda empezaba a reflejar un estilo muy ecléctico de la casa, unos muebles de madera muy antiguos que no pegaban nada con nada. Y entonces terminaba ese recibidor en un pasillo que se abría hacia la izquierda. Y cuando llegabas al pasillo, en el pasillo, que era un pasillo largo, así como estas imágenes más o menos, terminaba al fondo en una puerta que estaba semiabierta. Te mantenía abierta la puerta porque en el suelo había un busto de cerámica blanco, grande, sin brazos, sin cabeza, como un torso.
que por algún extraño motivo Malacatín usaba el torso como sujetador de la puerta. Y a la derecha habían 3 cuadros de Marilyn, 3 fotos de Marilyn en blanco y negro, una cosa bastante cutre. Y la única diferencia era que en cada cuadro Marilyn estaba usando unas pulseras y unos collares de una bisutería baratísima de plástico, y en cada cuadro eran de un color distinto. La alfombra, había una alfombra que cubría todo el pasillo, la madera, un parqué viejísimo. Era toda una cosa bastante misteriosa, sobre todo con la oscuridad. Y en el pasillo estaba la puerta de la cocina, y la cocina siempre, por algún motivo, estaba llena de cacharros sin fregar. La cocina daba bastante asco. La nevera estaba cochinísima, habían cosas adentro de la nevera que sabe Dios cuánto tiempo llevaban ahí. Y al costado de la nevera había una jaula de palomas grande, o sea, que me llegaba como hasta el pecho. Había una jaula enorme con 2 palomas que llevaban ahí, con los periódicos en el suelo, con toda la jaula, el piso cagado. La verdad que era un asco, era una cosa ya casi de salubridad, de salud pública, que no va a comer en esa cocina. Me comía algo en el 24 horas que compraba viniendo del trabajo, me compré un sándwichito, una bolsa de papas y algo de tomar, y me lo comí en mi cuarto. A la cocina no entré pocas veces, y terminaba el pasillo en la puerta, donde se abría un salón que era bastante grande, donde habían 3 habitaciones. Estaba la habitación de Malacatín, que era la de la esquina del fondo. Era como una cosa rarísima, el tío nunca abría las ventanas, nunca abría las persianas. Esa habitación sí daba a la calle. Podría haber entrado bastante luz, pero nunca entró la luz, era como un vampiro el tío. Y antes había una habitación más pequeña, y la otra habitación era una especie de escritorio, donde tenía Malacatín en ese momento un escritorio grande con una computadora, un desktop computer, ¿no? O sea, 2005. Todo lleno de papeles, todo desordenado, no se podía ni entrar, no había ni espacio. Y atrás había unas repisas llenas de cajoncitos chiquititos, pero habían como 100 cajones chiquititos, y todos los cajones esos sí estaban marcaditos. Dados, cuerda, carta, cositas de plástico, eran todas las cositas que usaba el tío para hacer magia. Y en el salón, aparte de que era un salón que estaba muy atiborrado de cosas, con muebles antiguos de madera oscura, llenos todos de fotos, todo un desorden tremendo, era una cosa muy bizarra. O sea, siempre por la casa habían cartas de jugar, ¿no? Con las que él hacía sus trucos. Malacatín tenía una habilidad espectacular, o sea, él como mago era buenísimo, era una cosa muy loca. Era un contraste entre 2 personalidades, o 3 o 4 diferentes, pero su personalidad de mago, digamos, su faceta de mago, el tío era un mago buenísimo. El tío tenía la habilidad de coger un mazo de cartas y saber cuántas cartas habían con los dedos. Entonces él los cortaba y sabía que había cogido 20 cartas con un dedo y 13 cartas con el otro. Una cosa, lo que habían cartas tiradas por todo el suelo. Y una cosa muy bizarra, que era que la mesa de centro del salón, la que estaba entre los 2 sofás blancos, pero viejísimos, al frente de la tele, donde se pasaba la mayoría del día el tío tirado, era una escultura del Titanic hundiéndose, pero una escultura grande, de bronce, pesado. O sea, del Titanic a medio hundir, ¿no? Como que el hundimiento del Titanic. Una cosa grande así, y la mesa era una tabla de vidrio encima de esa escultura. Pero bueno, ahí que estuve, en la casa con Malacatín, y la verdad que los primeros meses fueron bastante agradables. Tuve una relación con Malacatín muy interesante. También me toca un poco en el espíritu esta historia, porque Malacatín ya falleció. Y falleció en el 2009 o en el 2010, o sea, poco tiempo después. Tampoco sé qué pasó después de que yo me fui de esa casa, pero creo que debo haber sido una de las últimas personas que pasó un tiempo largo con él y compartió casi en intimidad, porque vivíamos los 2 solos. Y charlábamos mucho y la pasábamos muy bien por las tardes, mirando la tele, nos moríamos de la risa. La verdad que los primeros meses Malacatín presentó pues una faceta muy agradable, muy dicharachera, y me hablaba de la magia, me mostraba sus trucos. Yo creo que Malacatín ya no estaba pues con ese rollo del mago, no revela sus trucos, le chupaba un huevo a Malacatín. Malacatín siempre me decía: la magia no existe, Vitali, la verdadera magia está en vivir de la magia. Es un artista el tío. Pero me enseñó varios de sus trucos, y el tío era un fenómeno, pero empezaba a ver un poco empezaba a asomar un poco el animal nocturno que era Malacatín. Abajo en la puerta de la casa, la puerta del costado, era un sitio que se llamaba el Destino Gran Vía. El Destino Gran Vía era uno de estos antros de bastante mala muerte. Yo entré una vez a buscarlo, la verdad que entré y casi desde la puerta dije: no, aquí no entro. Había una gente, y era todo un tugurio ahí bastante lúgubre, se escuchaba la gente gritar, y ahí se pasaba Malacatín los días. Se notaba que Malacatín, digamos, había dejado de apostar por la vida. Hay 2 historias de este tramo que me parece que reflejan muy bien lo que fue mi experiencia con Malacatín. La primera, o sea, nunca me la voy a olvidar. Un viernes, estaba volviendo del trabajo, ese día creo que había hecho el turno de mañana, era fin de mes,
y me quedaban creo que 27 euros en la cuenta. Y en esa época no habían aplicaciones para pagar por internet, o sea, dependías de tu tarjeta y del efectivo que tuvieras encima. Ahí eran como las 3 o 4 de la tarde, que sí que los bancos ya habían cerrado. Ahí tenías algún tipo de problema un viernes en la tarde y te tocaba esperar hasta el lunes. Entonces voy al cajero que había cerca de la casa, meto la tarjeta y el cajero se queda con mi tarjeta. Me dice, tu tarjeta está dañada, contacta con tu oficina. Me cagó, claro. No tenía un mango encima y era, digamos, mi único capital para ese fin de semana, porque creo que el domingo, el lunes cobraba. Era un tema muy específico de dinero para el fin de semana. Entonces, claro, regreso a la casa, estaba Malacatín tirado en el sofá, y le digo, Malacatín, ¿tenemos algo de comer? No, no tengo nada, tío, no tengo un mango tampoco. No. Y entonces le conté lo que había pasado, le dije, yo tampoco, no tengo un centavo. Y nos quedamos tirados en el sofá un poco mirando el techo pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y le digo, Malacatín, hasta el lunes no tengo dinero. Malacatín me dice, ahora yo tampoco tengo nada. La próxima semana voy a currar. Malacatín era una cosa que, como era buen mago y tenía una especie de nicho medio montado, curraba muy poco. Malacatín trabajaba 1, 2, a veces 3 días por mes. Lo que pasa es que cuando trabajaba le pagaban como 800 o 900 euros por el show. Claro, el tío trabajaba 3 días, 2 días por mes, 3 días por mes, hacía 2.000 o 3.000 euros y claro, vivía en su casa, con su casa pagada, se dedicaba a tomar gratis en el destino Gran Vía, a no comer, y a comprar farlopa, obviamente, y comía su vaina, tomaba sus tragos en el destino Gran Vía y así se pasaba la vida. Estuvimos sentados un rato mirando el techo y de repente Malacatín se sentó, estaba en calzoncillo calato, el tío era como un espectro. Era bien flaquito, era todo blanco como la leche y atrás en la espalda tenía un tatuaje. Era un crucifijo enorme que le iba de hombro a hombro y del cuello hasta abajo. Pero bueno, el tío se sentó, sacó un tapete, sacó un mazo de cartas, sacó unas monedas, empezó a cortar unas ranuras en la moneda, con una barra de cola pegaba partes de las monedas, partes de las cartas que cortaba en las monedas. Y empezó a montar un truco y me lo contó. Me dijo, mira, este truco, y me lo hizo. Y era un truco sobre una historia que contaba de unas monedas que viajaban de un lado al otro, en el que, claro, tenía cuatro cartas, una en cada esquina del tapete, y él mientras te contaba la historia, ¿no? Te mostraba que había una moneda debajo de cada carta, ¿no? Y te lo mostraba, y de repente te contaba una historia que esta moneda viajó hasta acá, y de repente el tío levantaba las cartas y en esta carta ya no había monedas y acá habían 2. Y de repente te contaba lo mismo y hacía lo mismo. Levantaba aquí y ya no habían monedas y acá estaban 3. Y yo tenía el tapete en la cara, o sea, estábamos así, no es que era una cosa de distancia, o sea, yo estaba sentado así, el tío estaba sentado aquí, yo lo veía y no lo podía creer. Entonces el tío preparó ese truco, me lo mostró, llamó por teléfono a un tío, y a la media hora se apareció un tío en la casa, un tío grandazo que era también de Capote, el mago Capote que se apareció en traje elegante, un gordo grande, se parecía a Harvey Weinstein. Y entró Capote al salón, saludó, hola, ¿qué tal? Un tío muy simpático, la verdad. Se sentó en el sofá. Malacatín le mostró el truco, se lo explicó, le enseñó un poco cómo hacerlo. El tío estuvo 10 minutos en la casa. El tío, agradecidísimo, sacó 200 mangos, se lo dio a Malacatín, cogió su truco y se piró y se fue. Y con esa mirada de triunfo, Malacatín en la cara, se volteó y me dijo, me tiró los 200 mangos y me dijo, toma, anda, compra comida. Ahí entendí yo, ¿no? Que la verdadera magia era vivir de la magia. Bueno, si a eso se le podía llamar vivir, ¿no? Cada uno decide vivir como quiere también, pero bueno. Y otra vez, muchas veces estábamos sentados y él me contaba cómo hacía trucos. Pero me dijo, mira, hay un truco que nunca te voy a contar cómo hago. Y de repente el tío sacó una carta, y yo te juro que había una carta en su mano. Quizás el tío tenía 10 y yo veía una, probablemente, ¿no? Pero yo veía una carta, ¿no? Y el tío me dice, mira, mírame a la cara y después mira esta carta. Mira qué carta es un 7 de espada. Entonces el tío empezó a mover la carta y el tío estaba en calzoncillo al frente mío, o sea, en boxer ahí. No es que tenía nada donde esconder las cosas. El tío estaba ahí y me decía, mira esta carta. Y el tío hacía así, ¡pa! Y cada vez que golpeaba, la carta cambiaba. Y yo estaba que no podía creer. Y lo miraba así, el tío está. Y me dice, ¿ves? Tienes que mirar con atención porque si no tu carta cambia, me decía. Y de repente, si deja de mirar con atención, la carta desaparece. Y desapareció la carta. Y yo no podía creer. Y otra de las historias que fue muy buena, que yo me la perdí, pero estuvo un amigo que la vivió, que se estaba quedando conmigo, y yo esa noche tenía que ir a trabajar, volví a las 4 de la mañana. Cuando había explotado todo esto, creo que era marzo, abril del 2006, cuando explotó todo el tema de la gripe aviar, este bon y sus amigos, su círculo de magos, después el círculo cambió dramáticamente, ¿no? Y esa viene el desenlace un poco tenebroso y escabroso de la historia.
Pero en ese momento, pues, de vez en cuando venían los magos, venía el Capote, venía un par de otros magos, que eran unos personajes. Entonces decidieron hacer la pandemia del pollo. Le dijeron, a nosotros la gripe aviar no nos mata ni cagando, o sea, nosotros vamos a matar la gripe aviar. Y se montaron una cena a la que bautizaron la pandemia del pollo y dijeron, vamos a comer ave en todas sus versiones posibles. Vamos a comer pollo de todas las maneras en las que se puede comer pollo. Alita, pollo a la plancha, pollo al horno, lonja de pollo, o sea, ensalada de pollo. En cualquier manera en la que se pueda comer pollo, vamos a comer pollo. Y mi pata me contó que él vio la pandemia, que participó incluso en la pandemia de pollo, que en unos momentos agarraban las patas de pollo y se ponían a dar círculos sobre la mesa como si estuvieran haciendo una especie de danza de la lluvia y hacían unas oraciones al pollo y todos los magos caminando alrededor de la mesa con las alitas del pollo. La verdad que eso me dio pena perdérmelo. La pandemia del pollo. Poco a poco con el tiempo me fui dando cuenta que el tío había visto mejores épocas, ¿no? El tío había tenido sus épocas de grandeza, digamos. Malacatín había sido durante muchos años ayudante de Juan Tamariz. Juan Tamariz es un mago que en España no creo que haya ningún español que no sepa quién es Juan Tamariz. No sé si sigue vivo, pero hasta hace no mucho seguía dando entrevistas en la tele y haciendo shows. Creo que es, vamos, en España cuando alguien habla de magia, pues Juan Tamariz es el David Copperfield de español. Y este había sido asistente durante varios años de Juan Tamariz. Había sido asistente de Juan Tamariz en una residencia que él había tenido en Las Vegas. Yo veía fotos de Malacatín por su casa. Salía con Juan Tamariz cuando estaban en Las Vegas dando grandes shows. Definitivamente había sido un tío que había tenido sus épocas de esplendor y estaba en el ocaso de su vida y su carrera, ¿no? En una clarísima decadencia y denigración de todo lo que se puede denigrar.